elogia hay acá. Gracias, Carlos. Bueno. Marcela. Cambiamos de tema y hablamos un poco del ámbito económico, porque hoy el INDEC dio a conocer cifras relevantes de cómo evolucionó la economía en diciembre. Y tenemos que hablar ya entonces de datos que acumulan un total para hablar de finalmente cómo quedó 2018. Empecemos por el repaso de la caída de la industria. Hoy se conoció el estimador de la industria manufacturera que da a conocer el INDEC y que nos da cuenta de una caída del 5% en la industria el año pasado. En el marco de una recesión que se dio a partir del segundo semestre, la industria fue uno de los sectores dentro de nuestra economía más golpeados, pero además dentro de la industria hay sectores que sintieron con mayor resquemor esa caída. Y fíjate lo que pasa con el sector automotriz, sector que empuja gran parte de nuestro comercio exterior y que terminó el año pasado con una caída del 1,7%. En diciembre solamente bajó más del 30% la actividad en este sector. Y hablamos también al sector de autopartes que abastece a las automotrices. También tenemos que hablar del sector de maquinarias. Acá sobre todo la escasa performance del campo hizo que se adquirieran o se invirtiera menos en maquinaria agrícola y lo sentís fuerte cuando mirás la estadística en este rubro con una caída de casi el 11% entonces el año pasado para uno de los sectores que más ha sufrido la recesión. Vamos con otro sector que también tuvo una caída importante, 12,6%. El sector de muebles, así como se frizó el sector inmobiliario y la construcción, de lo que te vamos a hablar en un instante, todo lo que tiene que ver con refacción del hogar, cambio de mobiliario y demás, ha tenido una caída brusca y el año pasado prácticamente barrió con todo el terreno logrado en 2 años y medio. Un sector que también ha sufrido fuerte y que también cuando hablamos de sectores que caen, no es solo un número, es que hay puestos de trabajos detrás que quedan en una situación vulnerable. Vamos con algún otro sector. El textil, hablando justamente de lo que es la vulnerabilidad del empleo, un sector que ya ha dado cuenta de suspensiones, fábricas que se han achicado, el sector textil que no encuentra su piso y el año pasado cayó el 7,5%, incluso cuando, según los empresarios del sector, están aumentando los precios por detrás de la inflación y lo hemos visto incluso con el último relevamiento de inflación del INDEC. Alimentos, acá sí la caída no fue tan grande, pero atención, porque es la caída que más preocupa. Cuando hablamos de que el sector de alimentos y bebidas deja de producir, en diciembre fue más del 2% la caída y en el año acumula en 1,6%, estamos hablando de que la recesión alcanza el bolsillo y muerde y recorta sobre esos bienes indispensables para nuestra vida. Alimentos, de todo lo demás se puede prescindir, de alimentos y bebidas no, y esta industria lo está demostrando con una caída del 1,6%. Es un tema a seguir. Estos indicadores que tan claramente nos estás dando. Leí hace un par de días un título que decía que noviembre del año pasado había sido el peor mes en términos de la recesión. Por supuesto que muchas veces eso tarda en llegar a la economía real y quizás se plasme en los próximos meses. ¿Esto es así? ¿Hay visiones divididas con respecto a eso? No, hay visiones divididas porque depende, Caro, de cada sector. Fíjate lo que pasó con la construcción en un solo mes, en diciembre. Una caída del 20,5%. La industria en general se ha resentido fuerte en diciembre. Es decir que noviembre no fue un piso para muchos sectores. Quizás lo haya sido diciembre, hay que ver. Vemos, por ejemplo, en los comercios, te contábamos la caída en las ventas de casi el 12% en el mes de enero. Creían que podía llegar a haber una mejora de la mano del turismo. No la hubo. Entonces, es muy difícil ver cuándo se deja de caer o dónde está el piso de la recesión. De hecho, el propio gobierno no sabe estimarlo. La apuesta es a abril, un mes en el que podría ser una barrera de un antes y un después y ya de por sí empezar a decir la economía no cae más. Y de todas maneras dijeron abril y ahora lo están pateando, lo están corriendo para julio. Ya se empieza a hablar de la posibilidad de que esto empiece a funcionar o a tener síntomas de mejora recién en julio. Con lo cual es como una especie de la zanahoria que vamos corriendo y nunca llegamos, ¿no? Totalmente, Mario, porque además hay una realidad. Si se retrasa y la recesión evidentemente fue más profunda, ya abarca más de un semestre, y no se sabe cuándo se recupera la economía, vos para recuperar una economía tiene que llegar dinero, tienen que llegar inversiones. Y los empresarios dicen, atención, si empezamos a salir de una situación de caída constante, no es momento de invertir. Primero porque se viene un año electoral en el que no se sabe a ciencia cierta ni quiénes van a ser los candidatos hoy. Y después
porque también quieren ver cómo marcha el programa económico del próximo presidente. Sí. Y por otro lado también se habló mucho de los dólares del campo. El gobierno está esperando 6.000 millones de dólares que aporte el campo supuestamente a partir de marzo. ¿Y por qué digo supuestamente? Porque desde el sector están diciendo, sí, nosotros tenemos un bien, los granos, por ejemplo, que liquidamos, conseguimos dólares a cambio. Y esa es parte de nuestra ganancia y tenemos que cubrir costos. Pero vamos a vender este dólar que está por debajo del piso y que el propio Banco Central está todos los días tratando de intervenir para sostener y que no siga más bajo. Probablemente aquel sector que tenga la posibilidad de vender sus dólares quiera sacar el mejor provecho y como ya ha sucedido en otros momentos de la economía, es posible que se produzca cierto acopio. Así que, por otro lado, hay que ver si esos 6.000 millones de dólares que darían un poco de vitalidad al primer cuatrimestre del año terminan de llegar en el primer cuatrimestre o, como vos bien decías, en realidad no se patea para el segundo semestre.